Arrancamos. Gracias, Kant, por grabar. Y de la jornada pasada, Pablo, ¿por qué? Vale, tenés bloqueado el. Sí, Lean, decime. Aquí, bueno, ya vamos a arrancar la clase, ¿no? Te quiero hacer una consulta Dime, antes de arrancar la clase. dime. Eh, ¿Cómo podés hacer? A ver, tuve una fecha el sábado en Ujú, una cancha de fútbol, obviamente. Era un ambiente chiquitito, la cancha chiquita, toda la gente muy pegada a la cancha, muy ujú, pegada. Mucho grito, viste, la gente alentando, uno u otro. Te estoy ujú, hablando en categoría de 2016, nene de 8 o 9 años. ujú, Antes de arrancar el partido, uno se me descompuso. Viste, empezó ujú, que le dolía la pierna, que le dolía la panza, que le dolía esto, lo otro. ujú, Bueno, nada, se me salió afuera. Es nervio. ujú. Y después tuve dos o tres que no aparecieron. Los ¿En qué sentido no aparecieron? no jugaron, no jugaron. Ok, O ok, sea, le faltaba mirar el techo nada más todos los 20 minutos que quedaban y nada más. ok. A ver, yo lo que noté que para mí eso, o sea, el ambiente los condicionó totalmente. Ujú, Es lo que creo que hablamos, no sé si lo hablé con vos o lo había hablado con el otro profe, de lo que era el ambiente de afuera. ujú, Lo que te había dicho, creo que la presión o la. ujú. Creo que con vos lo Sí, había sí, 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 sí. planteado, el tema de la presión. Hablabas de la presión, no sé desde la afuera, pero a ver qué. Sí, 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 sí. Mm. ¿Y qué poder hacer con esos nenes? ¿Cómo poder llegarles? En el, hiciste una pregunta amplia, igual te la respondo. Sí, En, sí, sí. en el momento, no puedes hacer, en ese momento puedes hacer algo en particular, ¿sí? Es entender el, eh, que estás por enfocarte en el partido, que querés cómo se desenvuelven los jugadores. Por esas cosas a mí siempre me gusta decir que en lo posible, entendiendo el contexto, nunca estén solos dirigiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien del cuerpo técnico o alguien que te esté acompañando pueda Somos dos, asistir. Bueno, somos dos. que en ese caso, no sé si es que hay algún DT en referencial o dirigen los dos en conjunto, pero que Bueno, uno de los dos esté con el chico. voy. ¿Cómo? No, perdón, te Ah, escucho, sí. y que uno de ustedes esté con el chico y que después el otro, y suponiendo que por ejemplo sos vos, estés enfocado en el partido sabiendo que no es que no querés hacer o no, sino que estás comprometido con otra causa que es el desenvolvimiento del partido. ¿Sí? Eso ya un poco lo hablé también, me acuerdo de la primera clase, de la estructura involuntaria que tiene el juego, que a veces surgen imprevistos que exceden a uno y por eso siempre está bueno saber que está acompañado. Y después, ¿sí? O sea, para los entrenamientos o partidos del día de mañana, en cuanto ahí vos entendés que ahí, por ejemplo, entiendo que vas más por el chico que se descompuso, somatizó mediante el cuerpo, ya que los nervios le sobrepasaron y no pudo estar apto, si se quiere decir, entendiendo que es un chico, o listo para desenvolverse en el partido. Entonces, ahí siempre está bueno tener una llegada con el chico, ¿sí? En cuanto a qué es lo que sintió él, porque por más que son chicos y no es lo mismo hablar con un adulto, está bueno saber qué es lo que vieron o qué es lo que les pasó, y ahí obviamente te va a dar dos respuestas. Me pasó por X cosa o no sé por qué me pasó. En caso de que pase por X cosa, ustedes lo van a tener en cuenta y para el día de mañana, y ahí voy a tener por qué. Y si, no, y si les dice que no saben por qué, ahí es donde siempre ahí te atenés más a la palabra del referente, de que ya sea mediante un psicólogo deportivo o un cuerpo técnico, qué es lo que qué cosas le puede pasar a él que se pone nervioso y se descompone. ¿Por qué hago esto? Porque está bueno poder ver tanto la palabra de los padres y entendiendo la del chico siempre y cuando esté presente, y que después ustedes ven qué conclusión pueden hacer. Puede ser, por escuchándote, puede ser que le ganó la presión. A veces pasa por un tema nutricional. Me ha pasado a mí, chicos, que vi que el factor que hacía que se pongan nerviosos
era porque no desayunaban, o todo al revés, desayunaron cual desaforados y jugaban a las 11 de la mañana. Dormir, tiene que ver, siempre está bueno poder ver una cuestión más psicológica, clínica, y una cuestión más somática, corporal, ¿sí? Eso en cuanto al chico y ver qué rol le pueden dar el equipo. Si es un titular y le está pasando que después se empieza a descomponer, bueno, entender de que no abocarle la misma demanda que le suelo dar al nene, y después también tener esa llegada con los padres en lo posible desde el rol de ustedes, pero ahí que hoy justamente me das un buen pie, ahí es donde más cancha tiene que tener el psicólogo deportivo, porque sabe qué llegada tiene y cómo, cómo trabaja con vos a la par. Porque no es que el psicólogo deportivo viene a salvar la crisis, sino que te viene a guiar desde qué lado poder orientarte, ¿sí? Si con este chico le das más minutos, le das más juego, entra más de suplente, más de titular, es algo, y ver qué es lo que puedes hacer vos, porque a veces, como digo, más con niños pasan cuestiones clínicas que les exceden a ustedes. No sé si te respondí en una primera instancia, Lean. Sí, 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 sí. Está bien, vale. Bueno, Es igual lo bastante vamos. complejo, complejo. La pregunta fue muy amplia, como lo dijiste, No, pero bastante complejo. es amplia porque, bueno, acá es el factor de que se descompone, ¿no? Y ahí es donde está bueno poder ver qué y entender que también lo hacen mediante un apoyo y que sobre todo esto no están solos, ¿sí? Igual si te pregunto, ¿me permitís usar ese ejemplo hoy? Porque hoy vamos a hablar de psicología deportiva, Sí, sin duda, a mí me viene al ¿sí? pelo. Bueno, porque es una realidad que la clase de hoy, hola iPhone, no sé quién es iPhone, em, Ah, hola, bueno, hoy lo que vamos a hablar, sí, es desde la introducción a la psicología deportiva, ¿sí? Digo introducción por el hecho de que ustedes entiendan, y acá capaz les voy a hablar justamente un poco desde mi profesión, ustedes entiendan que la psicología deportiva primero es un posgrado, ¿sí? Que dura entre 6 a 8 meses, que son aproximadamente 250 horas de posgrado, y, y que nosotros lo vamos a hacer en una, ¿sí? ¿Por qué me detengo esto? Porque los que vamos a hablar hoy, y capaz alguna que otra clase que nos competa, va a ser justamente una introducción. Una introducción entendiendo que no vamos a ver todo. Yo creo que a mi forma de ver, lo que voy a dar en la clase de hoy es las puntuaciones en base a qué cosas tienen que tener en cuenta ustedes desde el rol que les compete a ustedes, ¿sí? Porque obviamente va a haber muchas cuestiones que no tienen, los que no tienen por qué saberlas, sino que van a estar por fuera del entendimiento de ustedes, porque bueno, no, el psicólogo deportivo no deja de ser esa herramienta para el director técnico, no, repito una vez más, no como un solucionador de crisis, sino como esa compañía o esa guía a la par, ¿no? Bueno, cualquier cosa igual, ustedes ya saben, ¿sí? Cualquier cosa me frenen. Por eso, lo que más voy a querer hablar hoy es desde el rol que tengo yo, en pos de qué uno puede trabajar, chicos, ¿sí? Desde el rol que les compete a ustedes y de saber qué similitudes puede llegar a haber, porque es una realidad que hay similitudes, y qué herramientas pueden acudir de un psicólogo deportivo, entendiendo desde el rol que tienen ustedes con otro profesional, ¿sí? Un psicólogo deportivo entendiendo que acompaña a deportistas, ¿sí? O al equipo en su desarrollo, ¿m? Fortaleciendo algo que vamos a hablar hoy, más allá de las habilidades físicas y técnicas, de las habilidades mentales y emocionales, ¿sí? Hoy ando un poquito resfriado, no se los voy a negar. Por eso es entender cómo potenciar el rendimiento desde esta herramienta, desde el psicólogo deportivo, ¿sí? Y yo quiero que vean también qué rol juega dentro de ustedes, ¿sí? Si es de una manera ya sea más activa o pasiva, que ya lo iremos hablando. Por eso yo lo que más quiero es que entiendan qué es la psicología deportiva, ¿sí? En beneficio para el equipo o ya sea para ustedes en sí. Entender, a su vez, entendiendo la psicología deportiva, que estamos en una época de un deporte moderno, ¿sí? No un deporte tradicional. Hola Enzo, ahí veo que te estás conectando. Eh, Hola, enten- buenas noches, vale. Hola Enzo. Entendiendo justamente todos los valores y objetivos que se pueden llegar a hacer en conjunto, ¿sí?
y que lo más importante de todo es identificar los aspectos básicos que puede llegar a tener el psicólogo deportivo como herramienta cercana, ¿sí? O enfocada en la práctica con ustedes a su vez. ¿Mm? Bueno, acá les voy a dar una definición que es a mi forma de verlo. No es la definición, pero creo que es una forma necesaria que ustedes pueden ver de qué es un psicólogo deportivo, ¿no? O qué es la psicología deportiva en sí. ¿Mm? Em, la psicología deportiva, chicos, es una disciplina. Disciplina, no sé si saben la definición de la misma, pero que es algo que es continuo, que no tiene fin, ¿sí? Porque uno, obviamente, por algo uno se forma en un posgrado, como es esta profesión, pero que después uno lo va llevando a cabo y en el día a día, entendiendo que hay metas y objetivos. Metas entendiendo como algo que tiene inicio y llegada, y objetivos que justamente es llevarlo constantemente. Es una disciplina que estudia, obviamente, los factores psicológicos que, que afectan, me gusta decir a mí, ¿en qué? En el rendimiento y bienestar de los deportistas, los entrenadores y los equipos, ¿sí? ¿Por qué afectan? Porque justamente al ser al tener esto que hablamos de la personalidad, ¿no? Y desde la psicología evolutiva, son cuestiones que van a afectar no solo por su índole negativo, solemos asociar afectar con algo como consecuente, sino con lo positivo también, el rendimiento y bienestar de justamente los deportistas, entrenadores y equipos. Si bien lo vamos a hablar después, hay casos obviamente em, que hacen a luz de que no por rendir bien significa que estás bien, sino que entendiendo de que son cosas que acompañan y que si está pasando un mal momento y rinde bien, es entender de que esa relación con el deporte se termina volviendo frágil. Si me voy a un extremo, no sé si conocen el caso de San Lorenzo de Mirko Saric, ¿sí? Para que se entienda, ¿sí? Por eso, algo que a mí me gusta decir es que no solo se centra en los problemas, que ocurre dentro del equipo, o sea, que en aquello justamente que afecta, sino en el desarrollo de habilidades mentales para potenciar el rendimiento, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Como primer premisa, es que así como un director técnico trabaja las habilidades técnicas y la práctica en sí, algo que le va a ayudar a trabajar las habilidades mentales de los jugadores, ¿sí? Es un psicólogo deportivo. ¿Mm? Por eso, algo que a mí me gusta marcar es la importancia en en el- la importancia en el fútbol y en el deporte. Hacía anunciar al revés en un principio. O sea, ¿qué importancia tiene esta psicología o esta rama de la psicología en el ámbito deportivo? Entendiendo que lo que más nos compete es que estamos hablando de acá de fútbol, ¿no? La primera premisa que quiero darles es el hecho de que el rendimiento, no justamente, como dije hace un ratito, no va a depender solo del físico y la técnica, sino que a su vez de las habilidades mentales que cada uno puede tener en relación a su rendimiento. Hay algo, por ejemplo, un ejemplo es la focalización. Hay jugadores que tienen la habilidad mental de estar más focalizados a la hora del partido. Y ahí después, no sé, otro es la resistencia y hay jugadores que resisten más, ¿sí? Cada uno tiene natamente hablando, una habilidad mental trabajada. El tema es potenciar todas en su máximo posible, ¿no? Por eso, algo que a mí me gusta decir también es que la mente muchas veces puede ser un diferencial dentro de la competencia cuando hablamos la competencia sana, ¿sí? Porque en la competencia sana voy a querer, como ya sea DT o como psicólogo deportivo, potenciar las habilidades físicas y mentales de los jugadores, sabiendo en qué momento los pongo, esto que hablamos del sentido de pertenencia, qué uso, qué rol puedo llegar a dar, siempre y cuando entendiendo que el exceso de esa competencia hace que justamente fútbol y competencia sean solo uno, ¿sí? Y que por eso siempre está bueno poder tener, como me gusta decir, una mente abierta, o sea que no todo es ganar o no todo es fútbol en sí,
y cosa de que uno pueda marcar la diferencia en el deporte y saber que después uno está bien con uno mismo, ¿no? Por eso, si bien es algo que se tiene que buscar la victoria y el desenvolvimiento en el fútbol, pero siempre está bueno verlo en su integridad, ¿sí? Porque bueno, si no, ahí les debe pasar a todos, me imagino. Esto de que obviamente uno siempre quiere ganar, pero saber de que uno quiere que su equipo rinda de la mejor manera, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la mente, y acá Leandro usó tu ejemplo, si capaz ese chico que se descompuso se siente mal, ¿no? Es un titular y clave en el equipo, y si le pregunta, y que no todo se tiene que basar, obviamente, en preguntar, ¿no? Che, ¿estás bien? ¿Estás para jugar? Sino que si yo veo que no está, que no puede llegar a rendir, ya sea de la manera esperable o cotidiana, a veces es preferible no ponerlo, y por eso a veces, si bien es importantísimo ganar, también es importantísimo el bienestar del equipo, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de bienestar del equipo, me gusta decir que algo clave desde la psicología deportiva en el fútbol es poder gestionar qué. Y acá me gusta nombrarlas como de manera como escalonada, ¿no? La presión, ¿no? Gestionar la presión, sostener la motivación, ¿sí? Y trabajar la confianza. Esas son las tres piezas claves y cual pregunta de examen. ¿Qué tres premisas podemos decir que, o qué importancia, o qué rol le puede llegar a dar la psicología deportiva en el fútbol? ¿Sí? Gestionar la presión, sostener la motivación y trabajar la confianza, ¿sí? Teniendo esas tres premisas, podemos, eso hace que sostenga ese nivel en el tiempo, ¿sí? Obviamente, a ver, esto no es que es la fórmula secreta, es difícil, porque muchas veces uno puede trabajar la presión y la motivación, pero muchas veces puede pasar de que un jugador no está pasando un buen momento personal y que el equipo se cae, ¿sí? O que, por ejemplo, muchas veces en partidos de instancia eliminatoria, que, que el partido duran bien, pero al llegar a la larga el equipo ves que decae. O mismo en el partido en sí. Muy buen primer tiempo y el segundo tiempo es otro equipo. ¿Y qué pasó? Y ahí es la clave de poder trabajar esas cosas, ¿no? Ahora, ahí es donde me gusta decir, bueno, para ver estas tres premisas hay que darle cierta, como una aplicación a esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué práctica le podemos dar? Porque bueno, fácil es decirlo, difícil es hacerlo, ¿no? Acá donde a mí me gusta nombrarlas en cuatro, o sea, cuatro aplicaciones prácticas. Hay 200, ¿sí? Pero es donde yo siento que se puede trabajar en cuatro tipos de aplicaciones, tanto por fuera de la cancha como por dentro de la cancha y antes del partido y después de los partidos. Que de hecho, lean, yo creo que algunas de estas pueden llegar a servir en el ejemplo que trajiste, ¿sí? La primera que me gusta nombrar es la preparación justamente mental para para las competencias. La competencia no por el hecho de ganen, tienen que ganar, ¿sí? Sino de saber cómo me encuentro con el equipo y qué rol o qué mejor rol le puedo llegar a dar, ¿sí? Por eso siempre es recomendable charlas con cuerpo técnico, con psicólogo deportivo, hablando de distintas temáticas en relación a la competencia. Por ejemplo, una es el dinamismo, la cohesión de grupo, jugadas preparadas. Es saber que cada uno tiene su posición también, ¿sí? Si tengo que decir una siguiente, es el control en lo posible, y acá voy a detenerme porque digo lo posible, de la ansiedad antes y durante los partidos. Lo mejor de todo esto es siempre generar actividades estimulatorias, post o prepartidos para relajar la mente, ya sea individual o en conjunto. ¿Qué entiendo por actividades estimulatorias? Aquello de interés de índole personal o de interés colectivo, ¿sí? Me ha tocado, es mi profesión, muchas veces que, no sé, equipos que daba la casualidad que todos tenían su pasión por el teatro, ¿no? Y me pasó que tuve la oportunidad de que después de tener 3 días antes del partido, después de venir entrenando duramente cada partido, 3 días antes ir a una obra de teatro, ¿sí? Poder que tengan tiempos para ello y que disfruten. Y que no todo es entrenar y meter gol o hacer el mejor pase o la mejor marca, sino saber de que puedo disfrutar de esto que estoy a punto de hacer. Eso en cuanto de índole personal, en cuanto Perdón, quizá... Valen, te hago una consulta sobre eso. Edu, decime. Es más recomendable que ese tipo de actividad se haga en conjunto, digamos, en grupo, grupal?
ahí lo iba a decir, de todas formas te respondo. A mi gusto o a mi forma de ver en cuanto a la profesión, siempre la que sí o sí tiene que estar es grupal, ¿sí? Bárbaro, ok. ¿Por qué digo esto? Porque puede pasar, como un ejemplo que dio Leandro, que a veces a uno de los jugadores no le alcance con algo en grupo, sino que tengan un espacio por ellos mismos, ¿sí? Ya sea infantil o adulto. Y ahí es donde sí está bueno poder ver qué llegada a tener con ese jugador en particular, ¿no? Entendiendo que puede haber de índole personal, ya sea como grupo o cada uno, o ahí el ejemplo que iba a dar en cuanto a una cuestión más colectiva, que es saber qué tipo de rol puedo llegar a dar para trabajar el partido. Siempre lo recomendable es que esté relacionado al interés y a su vez en cuanto al entretenimiento o hasta incluso el deporte. Digo esto porque puede pasar, por eso les di un ejemplo de ese tipo, de que puede pasar que el interés o estimulatorio sea por fuera del deporte. Y no está mal. Ahora, si tengo que dar un ejemplo de a una actividad estimulatoria en cuanto al fútbol, esto ya sea puede ser de, primero, mejor dicho, con el deporte. Ir a ver un deporte en conjunto, otro deporte que no sea del que estén ellos dando, o mismo el hecho de poder muchas veces, a mí solo una vez lo hice, pero sé que es algo muy común y pasa, de que puedan así tener su rendimiento deportivo competitivo y que después puedan tener un encuentro entre ellos, que puedan jugar al fútbol libremente y sentirse en grupo. Porque lo importante es que pase eso, que tengan esa unión de grupo, ¿sí? Y después ni hablar en cuanto sigamos a lo físico. Poder ir a alguna pileta y que puedan nadar en conjunto y hacer juegos en equipo, ¿sí? Cosas que hagan a la larga que haya esa cohesión de grupo. No sé si te respondí, Edu. Decime cualquier cosita. Sí, 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 perfecto, perfecto. A ¿Sí? eso iba. Eso era Buenísimo, lo que quería escuchar. buenísimo, buenísimo. Buena acotación igual la que hiciste. Después, entendiendo todo esto, una tercera que ya nombré y que, pero que no la dije específicamente, es esto de poder trabajar la comunicación y la cohesión de equipo. Comunicación en su sentido amplio, desde hacer actividades en equipo deportivas por fuera del fútbol, con el fútbol o en conjunto a su vez, ¿no? Y después, una que me gusta nombrar, por eso dije cuatro, las más importantes son estas tres que les digo, ¿no? Pero si tengo que nombrar una cuarta, es algo que a mí me gusta decir, eh, que una aplicación práctica que suele pasar mucho es la recuperación psicológica, si se quiere decir, o mejor dicho, la recuperación anímica tras una derrota o una lesión, ¿sí? Porque si bien están las frases célebres como es fútbol, ¿no? A veces se pierde, a veces se gana. eh, bueno, también está bueno poder ver que estén siempre acompañados de un psicólogo deportivo, de un terapeuta, ¿no? En general, algunos jugadores, y que para trabajar esa recuperación anímica, ¿sí? Está bueno poder tener su cierta parte teórica y su cierta parte práctica para trabajar esa derrota o lesión. Práctica sabiendo de que uno rinde hasta donde rinde y que después es el desenvolvimiento del partido, siempre acompañado con un cuerpo técnico, un psicólogo deportivo. Y después lo teórico de saber de que la derrota, no ver como derrota en el fútbol y derrota en la vida, sino que cuando hablamos de que a veces se pierde, es desde su concepto general, no solo en el fútbol y por fuera de la vida, sí. Por eso siempre está bueno poder tener llegada con el hecho de decir cómo lo puedo uno relacionar con la vida. Eso es una realidad que a mi gusto, hay psicólogos deportivos que sí lo consideran, pero a mi gusto eso tienen que tener los jugadores, no es algo que se cargarían puramente ustedes. Ustedes tienen que ser parte, obvio, pero es algo que siempre se le tiene que permitir más al psicólogo deportivo o al terapeuta en base a cada jugador individual en sí, ¿no? Por eso, a la larga, entendiendo estos ejemplos, eh, es siempre trabajar la técnica, ¿sí? Y que desde lo mental puedan llegar a dar el golpe. ¿M? Porque dar el golpe es la disciplina, chicos. El saber de que no importa que a la larga no me enfrente con un equipo mejor, lo importante es estar preparados para poder dar lo mejor de sí y saber que cuando uno dice esto es fútbol, de que uno siempre se va a encontrar y se va a sorprender en la cancha, ¿no? Desde ya sea el deporte en sí y como el rol que tienen ustedes. ¿M? ¿Hasta acá todo bien?
¿Alguien me responde? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien, gracias Edu por responder. Bueno, ahora, hasta acá hemos hablado, ¿no? Esto de qué relación tiene el psicólogo deportivo con el profesional, esto de las aplicaciones. Ahora, está bueno hacerse la pregunta, ¿cuál es la función? ¿Sí? Porque, ¿qué hace puramente dicho un psicólogo deportivo en un club o un equipo? ¿Dónde está su trabajo? Si bien lo venimos hablando, pero está bueno poder darle cierta connotación detallista, ¿no? Y acá es donde me gusta dividirlo en varios esquemas. ¿Qué quiere decir esto? Primero está el trabajo, el más importante es el trabajo grupal, ¿sí? Como te decía hace un ratito, Edu, ¿no? Siempre hay que apuntar en un principio, como en primera instancia, uno apunta al equipo, ¿sí? Em, y para esto es mejorar la cohesión de grupo, como les dije hace un ratito, y de ser necesario, aunque mayormente siempre es esperable que se haga, intervenir en dinámicas de comunicación, en resolución de conflictos o, que lo vamos a hablar después, liderazgo entre jugadores, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a la larga uno tiene que intervenir en el grupo, ¿m? De alguna forma, ya sea implícita o más activa. Después, obviamente, está el trabajo individual, que es ayudar a los jugadores, ¿no? O acompañarlos en momentos críticos. Cuando hablamos de ayudar, ya sea en este caso individual, entendiendo que implica su rol terapéutico, trabajar la motivación, la confianza y la concentración, ¿no? Y que después, en un momento crítico, es todo esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Lesiones, frustraciones, malas rachas. Ahora, que acá es donde está bueno poder como una línea como para marcar, cuando ustedes pueden ver si necesita ir a un psicólogo deportivo o justamente a un terapeuta, cuando está la diferencia clave, cuando no hay un cambio en su personalidad. ¿Por qué digo esto? Porque si bien yo sugiero que ustedes siempre tengan llegada personal con los jugadores, puede pasar jugadores que estén en una mala racha y que después hablen con ellos y como no ese feeling de que te hablan igual igual. Si ven desde ese lado y que tienen que trabajar índoles más diarias, ahí sí mandan a un psicólogo deportivo. Sin embargo, si después ya ven de que esa persona, y acá no les voy a negar, utilizo frases que me han compartido directores técnicos en mi experiencia. Cambió, ya no es otro, no sé qué le pasa, ¿no? Eh, no sé qué está pensando, me cuesta llegar a él. Cuando están ese tipo de cuestiones, ahí es donde sugiero que puedan derivar con un terapeuta. No les voy a negar que acá, y esto un poco lo dije la sesión la clase anterior, o no, sí, creo que la clase anterior, no les voy a negar que ahí es donde sí se pone en juego em, el club también, ¿no? Porque a veces, ya sea, siempre se supone que depende del club, tenga que depender algún terapeuta, y si no, desde un lado más personal. Ahí siempre está bueno ver qué llegada tienen ustedes con el club y demás, ¿no? Y ahora, estas son las más, como si hablamos de escalonada, pero una que no nos tenemos que olvidar también es que así como ustedes trabajan con esos jugadores, trabajan con el cuerpo técnico también, ¿no? El psicólogo deportivo trabaja con el cuerpo técnico, ¿sí? Que justamente es acompañar, en este caso ustedes, en la conducción, en lo emocional. A mí algo que siempre me gusta fomentar es que puedan tener llegada con el psicólogo deportivo desde la compañía, ¿no? Porque a veces se espera mucho del DT, y esto qué, por eso como Leandro te lo quería, respondía al principio, a veces están solos y cae un peso ahí. Y no es que, a ver, los que están solos la están pasando mal. No, no pasa por eso. Sino desde el hecho de poder entender de que son una compañía y son un apoyo. ¿M? Y que pueden brindarle herramientas para una comunicación efectiva, ¿no? O cómo motivar al grupo. ¿Sí? Desde darle indicaciones o qué cosas observan, entendiendo del rol que les compete, para que pueda intervenir estratégicamente desde el rol que tienen ustedes, que es de director técnico, ¿no? Por eso siempre está bueno manejar los momentos decisivos, ¿no? Esas emociones, el psicólogo deportivo, ya sea con ustedes o con el equipo, ¿no? Desde ya sea finales, peleas de descenso, si hablamos de algo más competitivo. Y justamente lo mejor de todo esto es promover también como cierta rutina, ¿no? De saber cómo de esquema y de qué propósito tienen
para el equipo en sí, ¿no? Que puede llegar a brindar un psicólogo deportivo. Por eso, chicos, lo más importante que yo quiero que sepan es que el psicólogo deportivo no es un solucionador de crisis, ¿sí? Sino, como a mí me gusta decir, un formador de hábitos mentales, ¿sí? Crea hábitos mentales, crea habilidades mentales para tener un éxito sostenido. ¿Mm? Eso es lo más importante que a mí me gusta que puedan llegar a observar. Por eso, acá me detengo en nuestro último cable, que es esto de la conducción emocional, ¿no? Ahora, y ahí es donde si tendría que hacer un título si estuviésemos en presencial, ¿no? Me gustaría hacer, ¿no? Esto de como ese el rol del DT como conductor emocional, ¿sí? Porque chicos, el DT en sí no solo va a diseñar estrategias, sino que lidera emocionalmente a su grupo. ¿Mm? Por eso a mí me gusta en cierto punto nombrar al DT como modelo emocional, ¿sí? Porque la manera en la que el entrenador va a manejar la presión, la frustración, la alegría, la motivación, es cómo después se va a desenvolver el grupo en sí. ¿Mm? Por eso, cuando hablamos de grupo, hablamos de equipo, y no les voy a negar que cuando uno habla de equipo, puede nombrar, entendiendo esto que hablamos de las emociones, hablamos de clima también, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hay que hablar del clima de equipo. A mí me gusta nombrarlo en tres tipos de climas que puede llegar a haber en un equipo. Lo pueden clasificar en todos los que se les canten. Desde ya sea dos, porque por lo menos va a haber dos, o 1.000.000. El primer tipo de clima es el clima motivacional, ¿sí? Esto de poder estimular ustedes el esfuerzo y el aprendizaje más allá del resultado que ocurra, ¿sí? Que eso tenga que estar sostenido, entendiendo la llegada que tienen con cada jugador y con el equipo en sí. Por eso, cuando hablamos de cada jugador, hablamos y de esa llegada hablamos de afecto. Es imposible no hablar de afecto, que por eso me gusta otro hablarlo, es como el clima afectivo, ¿sí? Que es cuidar los vínculos humanos del grupo. ¿Mm? Algún ejemplo que a mí me gusta dar es que, y que pasó mucho en el fútbol argentino, es que si hay dos jugadores que están discutiendo y que eso traba el partido, traba los entrenamientos, yo algo que a mí me gusta fomentar, o mismo si hablamos con juveniles o adolescentes, que no sé, que un padre está exigiéndole demasiado al nene o que hay como una llegada ahí que no pueden entrar ustedes, es preferible que tengan obviamente una charla individual y que arreglen esos asuntos sabiendo que ustedes tienen un equipo que dirigir. Bueno, Valen, pero ¿no te parece que tener llegada ustedes? Sí, obviamente pueden tener llegada, no siempre va a estar todo en sus manos. Entonces, parte de ustedes es saber qué límite tienen ustedes dentro del trabajo que les compete. Por eso, el último que a mí me gusta hablar es el clima del trabajo, que es generar compromiso y profesionalismo, ¿sí? Porque por más de que, obviamente, ustedes quieren estar al tanto de eso, pero si en el momento no se puede, no se puede, y es bueno poder separar para poder enfocar el clima de trabajo. Que ese clima de trabajo es el ejemplo que te quise dar, Lean, ¿sí? De que si bien está, como dije antes, lo motivacional y lo afectivo, el más importante a la larga que tiene que ser sostenido es el clima de trabajo. Después tienen que estar los otros, termina el partido, llamado, mensaje, charla, lo que sea, pero saber que justamente a la larga el camino se vuelve a encontrar. ¿Mm? Ahora, chicos, estos tres climas es entendiendo que hay que tener una comunicación efectiva. Efectiva no por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo. O sea, no es que nunca van a tener un 100% de comunicación efectiva, siempre está bueno poder seguir aspirando a más. ¿Qué quiere decir esto? Que es saber qué decir, cuándo decir y cómo decir. ¿Qué decir? Desde lo que visualizan ustedes y de lo que están acompañados por el cuerpo técnico o el psicólogo deportivo, ¿no? ¿Cuándo decirlo? Es saber de que no por hablar más, como les dije hace unas clases atrás, no por hablar más vamos a saber más y tener más, sino es qué momentos específicos. Y cómo, teniendo tacto, cercanía, empatía y llegada, ¿no? Que es lo más importante. Que a la larga es asegurarse de que el mensaje llegue de forma clara y adaptada. ¿A qué? A lo emocional o al clima de ya sea los jugadores o del grupo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de llegada, hay una palabra que emerge a mi gusto. ¿Qué quiere decir que emerge? El liderazgo, ¿sí? El rol de líder, ¿sí?
Por eso, acá voy a dar como un breve spoiler, que lo hablaremos pasado las clases, pero está bueno poder ver qué tipos de liderazgo puede llegar a haber, ¿no? A la larga son 4, pero me gusta como hacerlos como un versus, ¿no? Y después vamos a ver por qué. Está el autoritario, ¿no? Está el democrático, autoritario y democrático ya de por sí, por la palabra, si no me preguntan, pero ya por la palabra ya tienen el tipo de liderazgo que se espera. Y después está el transformacional, que es justamente el que inspira y transforma, y el transaccional, que es el que se enfoca solo en cumplir objetivos. ¿Los 4 son recomendables? Sí, no hay que casarse con ningún liderazgo. No por tener un tipo de liderazgo, uno termina siendo un buen líder. Siempre está bueno tener estos tipos de 4 posturas, desde el rol que tienen ustedes como el rol que se esperan los jugadores. ¿Sí? Por eso, como forma reflexiva, si quieren, en base a todo esto que está bueno poder ver y que ustedes puedan llegar a tener dirigiendo, es cuando si les ha pasado a ustedes, ¿sí? De un DT que tuvieron o que conocieron, bueno, ¿qué emociones nos transmitía ese director técnico? ¿Cómo manejaba los momentos difíciles? ¿Cómo se desenvolvía por fuera y dentro de la cancha? Les invito, como forma reflexiva, qué cosas pueden visualizar ustedes y cómo lo quieren desenvolver ustedes a su vez, ¿no? Por eso, chicos, lo más importante de todo esto es que un DT que no gestiona las emociones del grupo no va a poder nunca, a mi forma de ver, sostener el rendimiento durante el tiempo. Por más que buena sea su táctica y tengan las mejores jugadas elaboradas, el rendimiento no va a seguir rindiendo. Podemos hablar de muchísimos ejemplos, ¿no? Oh, pero, cantidades, desde Sí, el por peor eso. al mejor. Exactamente. Claro, Se, si no sí, tenés Lean. manejo de grupo, si no tenés manejo de grupo, sea lo mejor, Ujú, o sea, sea lo más inteligente, táctico, ujú. que fuese, es lo mismo que nada. Y tal cual, tal cual. Un ejemplo que a mí me gusta dar, si les gusta el fútbol europeo, no sé si lo conocen al DT José Mourinho, ¿lo tienen? Sí, obvio. Sí, Bueno, sí, sí. Mourinho, Sí, crack, genio, Mm. todo lo que quieras, flor de equipo, jugadores, tácticas. No es constante y no llega al clima afectivo. Entonces por eso dura muy poco en todos los equipos. Y ahora está dirigiendo en Turquía. Pasó de ganar 5 Champions seguidas a dirigir Turquía. ¿Sí? Por Claro. eso, y pero muchos después, hablan muy bien de él, ¿eh? ¿cómo? Pero muchos jugadores hablan muy bien de él. Muchos jugadores, De la perdón, llegada, muchos jugadores, hablan bien de él, de la llegada que tiene con él, con sí, los jugadores. sí, sí, a la larga también, a mi gusto, José Mourinho tiene su mirada resultadista, ¿sí? Que se enfoca en la táctica y del querer ganar. Claro. Eso no implica que sea un mal técnico. Tenés un buen punto, Lean, con lo que decís. Va a pasar y que por eso está la llegada individual, de que muchos jugadores tienen una buena llegada con un DT y que justamente otros no. ¿Eso implica que es bueno o es malo? No. Ahí es donde está bueno para ver si fue un buen director técnico, es como qué proyección tuvo en la temporada. ¿Sí? Igual Hay un está bueno. ejemplo ahí, perdón, vale, hay un ejemplo. Mourinho se va al Inter y lo lleva a Eto'o, Sí, sale gran jugador. campeón. Bueno, Sí, pero Eto'o estaba en el Barcelona con Guardiola. Guardiola no lo quiso y lo largó. sí, Obviamente que después Guardiola armó un equipo de la puta madre y no lo loco. sí, Pero ahí también tenés lo que estás diciendo, las dos sí, caras. sí, sí, Porque sí, las dos. podría haber servido para ese equipo de Barcelona que estuvo Mm. igual, estuvo un tiempito, pero después se fue con Mourinho y Mourinho quiso ganar igual, y eso se lo campeón. Vamos con algo más nacional, si querés. Julián Álvarez en el City y Julián Álvarez en el Atlético. Tal cual. También. Sí. O sea, ¿qué pasaba? Rendía Julián Álvarez, pero como no era del gusto de Guardiola, porque tenía ese noruego alto, Haaland, lo tenía ahí, y claro, no va a rendir desde la manera que uno espera. Y ahora Que anda, para mí entender es el peor error que tuvo el City, haberlo dejado. olvídate, olvídate. Por no decir Guardiola, vamos a decir City igual, También. pero por Vamos no a decir decir City, Guardiola, sí. sí. Obvio. Y después, si quieren ir, acá se tocan otros temas, pero si quieren ir desde otra forma también, fíjense cuando el sátrapa Sampaoli. Oh, Ah, mamita. bueno,
Ay, campeón de la Copa, cuando llegó, campeón de la Copa América, que tiene las reglas, que tiene la ideología, querer poner, ay, voy a volver a poner a Messi de falso 9. Desastre hizo el pelado ese. ¿Por qué? Porque Muy tenía autoritario. Exacto, exacto. Ahí tenés Autorita un líder autoritario. Ahí tenés un líder autoritario. bueno, Claro. y que justamente que, por más que tenga la técnica que tenga, no tenía llegada. A tal punto que, bueno, hay una conferencia de prensa del Kun Agüero que dice que diga lo que quiera. Y ya cuando no tenés llegada con los jugadores, se Acá Juan termina, perdés todo. es algo rígido. ¿Qué quiere Claro. decir rígido? Que es cuestión de que pase algo y que se rompa. ¿Mm? Sí, piensa más en su protagonismo propio, su Exactamente. ego, que en Exactamente. el equipo. Bueno, a ver, sin más lejos, creo que pasó lo mismo con Gago, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos al Mr. Gago, Ayer Mr. hablamos de eso. Bueno, de eso Ayer tenemos. hablábamos de eso con Diego también, con otro profe. Sí, ¿qué hablaban, si se puede saber? No, justamente del tema del protagonismo, porque una vez que Claro, bueno, nosotros, digo eh, nosotros, ¿no? Bueno, estamos mm, en el camino, pero digo que una vez que los técnicos se justamente, ponen el uso técnico, ujú. ya tenemos que dejar de lado el egocentrismo ese Bueno, y apuntar al equipo, que el equipo es claro. el que va. Nosotros estamos detrás. Bueno, a ver, a mí algo que tiene a mi gusto, ya que lo nombran Fernando Gago, que a la larga termina siendo autoritario, vieron que una frase célebre de él es se pierde más de lo que se gana, ¿no? Bueno, Sí, tal cual. ¿qué pasa? Por más que se entienda qué llegada quiere ir él, pero esa frase la vivió él como jugador, como el Sí, jugador que fue. Y vos como amigo, ojo, ¿no? Yo no soy DT, pero uno como técnico ya pasa por fuera tu trayectoria como jugador. Es saber entender de que me estoy con jugadores que son distintos a mí y que por más que tenga esta ideología, es saber que quiero encontrarme a ver si esos jugadores piensan igual. Porque si pensaran igual, no me extrañaría que Boca jugara distinto. El tema es que no muchos jugadores, no muchos, o por decir personas piensan así. Pero sí, sí, sí. Tal cual lo que dicen, chicos. Por eso, todo esto que estamos hablando, ahí es donde aparece la palabra variable, ¿sí? Variable, como bien dice el término, varía. O sea, ¿qué vamos a hablar acá? De las variables psicológicas que puede haber dentro del deporte, o donde más nos compete, son el fútbol, ¿no? Cuando varía, es que varía según, las variables psicológicas varían según qué, según el tiempo, ¿sí? Acá a mí me gusta nombrar a mí me gusta nombrar en un principio, me gusta nombrar 5, las pueden encasillar desde la forma que ustedes quieran, ¿no? 5 variables. La primera, que es la que creo que más nombramos hasta ahora, es la motivación, ¿sí? Entendiendo la clase que tuvimos, está la motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? Intrínseca justamente cuando el deportista disfruta y ama de lo que hace y que es ya si lo hablamos como en criollo, si quiere decir, ya ves que tiene pasión por este deporte y lo puede seguir haciendo más allá de que se equivoque y que lo sigue intentando. ¿Sí? Y después la motivación extrínseca es cuando lo mueve una recompensa. Dinero, fama, premios. Si seguimos con el ejemplo Boca, ¿cuántos jugadores, ya sea rotos o sanos, vinieron a Boca por el simple hecho de pasar a Boca? ¿No? O lo que pasa con China, México, Estados Unidos y demás, ¿no? Ahora, ahí siempre está bueno poder nombrar la motivación también desde lo ideal, ¿no? Que es lo que en el fútbol se espera como algo ideal. Lo ideal es justamente fortalecer lo interno, lo intrínseco. Por más, porque por más que difícil o prolongado que sea, es la que más, es más estable en el tiempo, es la que más perdura. Porque la extrínseca justamente tengo un mal rendimiento, no jugué nunca más en mi vida o pasé a otro equipo, ¿no? De hecho, si se fijan, en el fútbol profesional pasan muchos jugadores que pegan el salto, si se quieren decir, que van a clubes conocidos como Boca, River, Racing, va mal y pasan equipos de la B Metro, se van a Malasia. Y vos decís, ¿qué le pasó a este? Bueno, no había algo intrínseco ahí adentro, ¿no? Entendiendo esto, que perdura en el tiempo que hablábamos, está bueno poder hablar de la siguiente variable, que es la confianza. ¿Qué es la confianza? En base a lo que más quiero que les quede, es creer
en las propias capacidades y en la del equipo, ¿sí? Y ahí es donde, si bien ustedes tienen su rol, pero ahí más que nada está bueno por verlo con el cuerpo técnico o el psicólogo deportivo, es que está bueno que un jugador que vea 1, 2, 3, 7, pero bueno, ¿de qué soy capaz yo? ¿Sí? Ustedes, a mi forma de ver, ustedes tienen que empezar eso con los jugadores, que puedan tener esa idea de decir, bueno, piensen en qué son capaces ustedes, y después siempre está bueno trabajar con el cuerpo técnico del psicólogo deportivo, ¿no? Y mismo con el equipo también, de qué son capaces de. ¿Con esto qué quiere decir? ¿De que si algo no son capaces no lo van a hacer nunca? No, sino es saber que entendiendo la confianza de lo que logro y lo que no, qué es lo que puedo trabajar. Porque chicos, la confianza no es solo el resultado de ganar, sino de construir seguridad, ¿sí? En el proceso o en la trayectoria, si se quiere decir. Es una realidad que, siguiendo la palabra de la confianza y del propósito, ese propósito que va a generar concentración. Entonces, una tercera variable es la concentración. ¿Qué quiere decir esto? Mantener la atención en lo relevante. O, siguiendo lo que hablamos atrás, en lo que me siento capaz. En un partido, en una jugada preparada. Es de las diferentes variables que se puede ver. Y, por ejemplo, evitar distracciones en lo posible externas, ¿no? Entendiendo que que me exceden a mí. La hinchada, la prensa, la autocrítica negativa y demás. Todo trabajándolo, obviamente. Por eso, siempre es recomendable en equipos de que un jugador, de que un grupo de jugadores de conferencias de prensa o de que haya cierto entrenamiento, porque si bien es algo que está presente, ni desestimarlo ni agrandarlo a lo externo. Es saber que, bueno, se prepara el equipo para que en los principios ciertos jugadores puedan llegar a dar una conferencia y que después, obviamente, que todos estén aptos para eso mismo, a su vez, ¿no? Porque eso es la presión en sí. Y por eso, una cuarta que a mí me gusta nombrar es la presión o el manejo de la presión. Entender que la presión a la larga tiene que ser normalizada. ¿Por qué digo esto? La presión sanamente hablando, ¿sí? Porque si yo te grito y te indico y te marco lo que tengo que hacer, o si yo me como de que todas las cosas negativas, no. Si hay una crítica negativa, no es que tengo que aceptarla, sino saber de que como el afuera siempre va a hablar, más vale tener en claro qué es lo que tengo que hacer yo, siguiendo y que pueda avanzar por adelante. Eso en cuanto a lo general. Si es en cuanto a lo individual en cada jugador, ahí me gusta nombrar técnicas básicas, ¿no? Que son, por ejemplo, no sé, técnicas respiratorias, rutinas precompetitivas, ¿no? La focalización, la concentración en el aquí y en el ahora, el saber de que tengo mi vida, pero yo sé que después hay cuestiones que me exceden, ya sea a mí o no. Y por último, entendiendo todo esto en cuanto a la concentración y demás, está por último la cohesión grupal. Este es un agregado. Lo más importante son esos cuatro que les nombré, pero no le voy a negar que es importante, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de la cohesión grupal? Que creo que lo hablé en la primera clase y si no me equivoco vos lo hablé, me acuerdo que lo hablé con vos, Edu. Esto de que si hay uno que se equivoca, no se trata de un yo me equivoqué, sino de que nos equivocamos. O Sí, sea, sí, sí. el Ahora nos, en plural, sí, sí. genial. El nosotros por encima del yo, ¿sí? Y que justamente, ¿por qué? Porque un equipo que confía en sí, que se apoya y que trabaja unido, va a rendir más en situaciones adversas o decisivas y no va a haber miedo al error. Mayormente hay mucho miedo al error porque justamente solemos asociar en el deporte en general, hablamos de fútbol a su vez, pero solemos asociar el error como algo individualista. A ver, obviamente, y acá yo tengo que ser sincero, bueno, vale, si yo estoy dirigiendo un partido y yo veo que alguien cometió un error, voy a pensar en ese jugador que cometió el error. Sí, pero lo más importante es a la hora del desenvolvimiento grupal. Después tienen una llegada individual con cada jugador, pero ustedes saben en qué momento, esto que les hablaba hace un ratito, cómo y cuándo hablar. No por marcarle el error, ya está el error, ¿sí? Como para poder destacarlo a su vez. Por eso, muchos equipos van a lograr títulos, por ejemplo, no porque tengan las mejores estrellas individuales, sino porque justamente que hay un verdadero equipo, hay confianza, hay apoyo y hay esfuerzo colectivo. ¿Sí? Eso es lo más importante de todo. Por eso, si tenemos que hacer como un camino puntilloso de todo esto que venimos hablando, chicos, la psicología deportiva trabaja sobre el desarrollo mental y emocional del equipo y de sus jugadores, ¿sí? El DT va a tener un rol
central como líder emocional. ¿Mm? Pregunta de examen también, ahora que lo pienso. Hay factores que son claves para el rendimiento, entre ellos como los que hablamos hoy, la motivación, la confianza, la concentración, la presión, la cohesión sobre todo, ¿no? Y que lo más importante de todo esto es que pueden tener herramientas concretas, ¿no? A la hora de tener esa comunicación efectiva que hablábamos, que esto es ya sea desde rutinas mentales, un feedback efectivo, ¿no? Ese manejo de grupo a la larga. Y por eso una frase que la aprendí, no se, lo, no se los voy a negar, de un profesor que tuve a la hora de hacer el posgrado, es que el talento te da ventaja, pero la preparación mental te da campeonatos. Hasta acá todo bien, alguna duda. Terrible frase. Muy si, buena. si, si quieren, ahí tiene libros, sale a veces en la tele. Se llama Sebastián Blasco. Muy buen profesor que tuve. Bárbaro. Eh, y que a la larga, yo, bueno, reaccioné un poco como vos, Edu. Cuando me lo dijo me quedé. Sí, sí, Pero, no, es que te pones a analizarlo rápidamente y es una realidad. y algo tan simple como hace lo real, ¿no? Exacto. Pero bueno, lean. Perdona, estoy en un lugar de mucho bullicio. No sé si se escucha bien. Ahora te escucho bien. Bueno, escúchame, vos hablaste de cuatro ítems. Uno era preparación mental antes de la competencia, 4 bits, sí. ¿sí? Y los otros tres, Que o- Para preparación mental. Ah, sí, herramienta. Al principio decís. sí, 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 al principio casi. Y anoté ese y me quedé colgado con eso y después, bueno, seguí Ah, para más. sí, esto lo Preguntas más. de examen, dijiste. Preparación mental antes de la competencia era uno de los ítems. Sí, 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 Y sí, sí. después No, dijiste no. son cuatro. Estoy tratando de ver a qué contexto. Claro, hablabas de las aplicaciones prácticas. La preparación mental para la competencia es entendiendo, como de la charla, esto que hablábamos, y después los otros tres, que a la larga serían dos más, pero a mí me gusta dividirlos en cuarto, son el control de la ansiedad antes y durante los partidos, hablando de esa ansiedad implícita, ¿no? Que hablamos de la actividad estimulatoria, la recuperación Sí, anímica por una derrota o, sin embargo, una lesión, y por último, el poder mejorar la comunicación y la cohesión de grupo. para mejorar la comunicación. Sí, a la larga eso, mejorar la comunicación, la recuperación anímica, ¿sí? Actividades estimulatorias y esto de los preparación mental. Perfecto, gracias, Vale. De todas formas, igual algo que a mí me gusta sugerir, más en este tipo de clases, que son cosas como grilladas de las que hablé, eh, si pueden, miren la clase de nuevo. A ver, estuvieron acá presentes y si anotaron mejor, pero bueno, a veces uno, viste, escucha algo y dices, ah, mira, una línea más para marcar, ¿no? ¿No? Bueno, Buenísimo. entonces, ¿estamos bien por hoy? Sí, perfecto. Perfecto. Perfecto, sí, sí, perfecto, bárbaro. Bueno, cualquier cosa me escriben. No soy solo alguien Dale. que da la cara por acá. Estoy para ustedes por el WhatsApp también. ¿Sí? Buenísimo, Buenísimo. Vale. Así que bueno, acá cerramos, ¿sí? Ya dentro de poco, porque bueno, ya estamos a mayo, faltan 2 meses para el examen, ya vamos a hablar de eso, tranqui igual. Ahí ya. No, ni el obelisco, ni el cordón de una vereda. Es algo que tiene que pasar, pero que lo ideal de todo esto es que sea accesible, ¿no? Porque lo ideal de todo esto es aprender y que sea consciente todo. Pero bueno. Chi- Bárbaro. Chicos, buen fin de largo. Bueno, Igualmente, vale, abrazo buen grande. fin de- Que anden bien. Nos Saludos a vemos. todos. Chau, chau.